Hola, bienvenidos al episodio número 9 de la serie Bienes Raíces. El Reino Unido tiene unos paisajes campestres que son en verdad espectaculares. El país no tiene los paisajes alpinos de Suiza, Italia o Francia, pues en gran parte del Reino Unido no hay montañas, solo hay colinas ondulantes. Pero sin embargo en este país hay una gran variedad de bosques, parques naturales, campos verdes, alrededor de pueblos pintorescos en lo que se conoce como la campiña inglesa. Con tanta belleza natural, ustedes se podrán preguntar si sería una buena estrategia de inversión comprar un lote de pronto o un terreno enfrente a un lago o en medio de un bosque para construir una casa o un conjunto de viviendas. O de pronto comprar una vivienda para arrendar, pensando en hacerle una extensión en un piso adicional para aumentar, por ejemplo, el número de habitaciones. O de golpe comprar un terreno pensando en construir un edificio de varios pisos para apartamentos. ¿Qué determina que la remodelación o la construcción se pueda llevar a cabo o no en el Reino Unido? Hoy ustedes van a conocer de manera general en dónde se puede construir en el Reino Unido y sobre todo cuáles son las principales políticas de planeación urbana que determinan cómo y dónde se pueden desarrollar proyectos de remodelación y de construcción. Estas políticas de planeación deben tenerse en cuenta, pues saber qué se puede construir o qué no se puede construir es lo que finalmente determina la viabilidad cuando se evalúa una inversión inmobiliaria. Mi nombre es Leo Suárez. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades desde la perspectiva de un extranjero. Entrando al tema, ser el dueño en Inglaterra de un pedazo de tierra no significa que automáticamente se pueda construir una casa para vivir o para alquilar. Entender los principios básicos de cómo funciona el sistema de planeación en el Reino Unido es muy importante al momento de decidir en qué zona se debe invertir. En el episodio número 5, ustedes conocieron sobre la restricción que existe en Inglaterra de construir enfrente de las autopistas, entre ciudades y sobre los llamados cinturones verdes. Para los que no escucharon el episodio o que no están familiarizados con este concepto, los cinturones verdes son zonas donde se prohíbe el crecimiento urbano de las ciudades, precisamente para incentivar el desarrollo inmobiliario dentro de la zona que ya está construida o para redensificar las ciudades. El objetivo de estos cinturones verdes es evitar que una ciudad eventualmente absorba a las ciudades vecinas. Precisamente gracias a estas políticas, las ciudades inglesas han venido teniendo un proceso de redensificación con el tiempo. En Londres, por ejemplo, el proceso de densificación se ha intensificado en las últimas décadas. Londres es una ciudad que ha tenido varias olas de densificación. Es una ciudad donde los rascacielos no son su principal característica. A pesar de que Londres tiene el edificio más alto de Europa, que se llama el Chart, que a mi parecer hace un buen uso de su nombre. Chart en inglés es fragmento de vidrio. Si ustedes un día de estos ven una foto del Chart y lo miran dentro del contexto que tiene al lado, se van a dar cuenta que parece un gigante que está solo en medio de la nada en el banco sur del río Támesis. En el centro de Londres, que está al norte del Támesis, debido a su hermosa arquitectura y el hecho de que sus edificios son en gran parte patrimonio arquitectónico y en verdad en muchos casos patrimonio de la humanidad, el proceso de redensificación se ha dado más bien por el cambio de uso de los edificios internamente, manteniendo sus fachadas exteriores intactas. Las excepciones más notables de construcciones modernas en Londres son el distrito financiero que se llama Canary Wharf, que fue construido en los años 90, y la reconstrucción que pasó en el este de Londres, lo que precedió a los Olímpicos en el año 2012. Pero si vemos a todo el país en contexto, recientemente me sorprendió que se estén impulsando la construcción de nuevas ciudades por completo, dentro del concepto que se conoce como aldeas jardín. Las aldeas jardín son comunidades independientes que no dependen de las ciudades aledañas, es decir, que no son ciudades satélites. Estas aldeas normalmente tendrán entre 1.500 y 20.000 viviendas. Algo que me pareció muy sorprendente es que el gobierno británico recientemente destinó 6 millones de libras esterlinas para ayudar en la planeación y el diseño de estas ciudades. Se espera que estas iniciativas de ciudades jardín generen alrededor de unas 200.000 viviendas en los próximos 30 años. Esta es una noticia positiva, pero no alcanza a cubrir el déficit habitacional que tiene el país.
5 nuevos esquemas de ciudades jardín, uno en Graiseley, que es al oeste de Londres, donde van a construirse 15.000 viviendas, me sorprendió mucho. Así hay otros esquemas, hay otro en Hemel Hempstead, que es al noreste de Londres, para 11.000 viviendas. Hay otro que se llama Easton Park, que va a quedar al sur de Cambridge para 18.500 viviendas. Hay otro que se llama Tesbury, que va a ser al este de Londres para creo que cerca de 20.000 viviendas. Y hay otro que se llama Messebrook, que es más al norte de Inglaterra, en realidad al norte de Birmingham. Estas 5 nuevas aldeas jardín se unirán a las 23 comunidades de jardines existentes que el gobierno ya ha respaldado. Pero si ustedes lo miran en contexto, 200.000 viviendas en los próximos 30 años son algo más o menos de 6.000 viviendas cada año. Cuando el déficit anual es de más o menos 50.000 viviendas, pues esto es apenas un pañito de agua tibia. Por tanto, la demanda de viviendas continuará insatisfecha y el potencial para repensar espacios dentro de las ciudades seguirá estando ahí. Pero no cualquier terreno dentro de una ciudad se puede redensificar. Todo depende de las políticas de planeación nacional y sobre todo de los planes locales de desarrollo que se hayan adoptado para ese municipio. En términos generales, las políticas de planeación favorecen el desarrollo inmobiliario dentro de las ciudades y desincentivan el desarrollo en zonas que no estén bien conectadas por infraestructura. Y la razón es muy simple, pues las construcciones dentro del centro de la ciudad tienen la ventaja que ya cuentan con una infraestructura que ya está desarrollada. Eso quiere decir que no hay que ir a construir carreteras o acueductos y alcantarillados o líneas eléctricas o cualquier otro tipo de infraestructura para suministrarle o para servir los desarrollos que quedan en la mitad de la nada. Por el contrario, los centros de las ciudades ya están conectados por infraestructura de transporte desde diferentes puntos dentro de la misma ciudad. Los planeadores aquí entienden perfectamente que los centros poblados brindan oportunidades para que las personas combinen actividades de su vida diaria de una manera eficiente y sostenible. En el centro de la ciudad hay una diversidad de usos del suelo. Por tanto, las personas van a tener almacenes, centros médicos, bibliotecas, colegios y en general los sitios de trabajo tienden a estar alrededor del centro de las ciudades. Por tanto, que las personas se concentren para vivir y para trabajar en un mismo sitio significa que habrán menos tiempos de recorrido y menos emisiones contaminantes, pues porque esos recorridos se pueden hacer a pie o de pronto en bicicleta. O si no, esos recorridos se pueden hacer en transporte público, donde las emisiones por kilómetro recorrido por persona son mucho menores que si se utiliza un vehículo particular. Las políticas de planeación nacional requieren explícitamente que las autoridades de planeación local hagan propuestas firmes para que los centros de las ciudades no solo se mantengan, sino que crezcan y prosperen. Esa directriz de las políticas nacionales de planeación es precisamente la razón de ser de nuestra compañía de desarrollo inmobiliario. Bueno, algunos de ustedes de pronto se preguntarán, pero si yo estoy interesado en comprar una o un par de viviendas para inversión, ¿por qué tengo que incluso pensar en las políticas nacionales de planeación? Pues algunos dirán, para eso están los arquitectos y los consultores de planeación en Inglaterra. Otros de ustedes pensarán que entender las políticas de planeación que afectan a una cuadra o a un barrio o una zona de una ciudad solo son importantes si se está pensando en construir un edificio de apartamentos o de pronto un conjunto de casas. Quiero decirles que no, que es importante que ustedes entiendan el contexto independientemente del tamaño de sus inversiones, como les voy a explicar en un momento. Como mencionaba en el episodio 1, Inglaterra es un país donde la cantidad de información pública es impresionante. Toda la información está disponible. Solo basta saber qué buscar y en dónde buscar. Hace 20 o 30 años, acceder a los planes y políticas de planeación requería ir a una oficina y pedir la información de manera oficial. Pero hoy en día no podíamos ser más afortunados. Toda la información está en Internet y en cierta manera está muy bien organizada. Las inversiones en bienes raíces son inversiones a largo plazo. Por tanto, tiene mucho sentido. Incluso si ustedes solo van a invertir en una sola propiedad, que sepan primero en dónde está la información y segundo, que sepan qué es lo más relevante que deben buscar para entender cuáles son los planes que se tienen en dicha zona donde está esa propiedad. Las políticas nacionales de planeación tienen a los centros urbanos como el corazón de las comunidades locales. Y no es coincidencia que las políticas que se adoptan de manera local por cada autoridad local también le den prioridad a los centros urbanos. Es decir, que la política nacional le da la pauta,
y la autoridad local es la que se encarga de adoptar su plan de desarrollo local de acuerdo a esas pautas. Después de que ustedes analicen en detalle las políticas locales de varias autoridades locales, perdón la redundancia, se van a dar cuenta de que todas las ciudades tienen algo en común, y es que todas promueven la vitalidad de los centros urbanos. Pero las políticas de planeación incluso van más allá. También dictan los principios que deben seguir las autoridades de planificación local para que no incentiven ni permitan el desarrollo afuera de los límites de las ciudades. O afuera de las ciudades cuando existan sitios dentro del centro de la ciudad que sean susceptibles o que estén disponibles para el desarrollo. Y eso tiene todo el sentido, pues los desarrollos inmobiliarios que están ubicados en el centro de la ciudad son más sostenibles y están mejor conectados por infraestructura de transporte. Por ejemplo, cuando los comparamos con un proyecto, si ese mismo proyecto estuviese a las afueras de la ciudad. Por esta razón, los bienes raíces que están adyacentes a las estaciones de tren y en áreas donde se puede ir a pie a la zona de almacenes o a otros servicios y que cuentan con servicios de buses a corta distancia caminando, son y serán los de mejor precio en el futuro. Claramente esto también impone otros retos desde el punto de vista de planeación, pues los centros de las ciudades normalmente son los sitios con las peores condiciones de tráfico. En los centros están las zonas donde siempre existe la mayor congestión vehicular. En los centros de las ciudades es donde hay más trancones en las horas pico entre semana, incluso en los fines de semana. Sin embargo, las políticas de planeación sugieren que las autoridades de planeación no deberían permitir que la congestión frene el desarrollo económico de estas zonas, donde finalmente los centros de las ciudades están mejor conectados por infraestructura que cualquier otra zona. Pues finalmente es mejor hacer uso de lo que se tiene ya construido y no desarrollar nuevas zonas urbanas. Y el mecanismo que tienen los planeadores para fomentar ese uso es precisamente incentivando el uso de modos alternativos de transporte. En la gran mayoría de proyectos de vivienda que han sido aprobados recientemente, es impresionante ver el peso que tienen las soluciones que fomentan el transporte sostenible, por medio, por ejemplo, de parqueaderos de bicicletas en los edificios, o por medio de la promoción del uso compartido de automóviles, que son esos sistemas inteligentes donde se alquilan vehículos por horas. Si ustedes van a la página de Zipcar, que es ZIPCAR, que es uno de los líderes de automóviles compartidos que se pagan por horas, se van a dar cuenta que en la página de Zipcar, en la parte de abajo, hay un link para desarrolladores inmobiliarios. Y la razón es muy sencilla. Los señores de Zipcar entendieron que al incluir un parqueadero para un vehículo compartido en el proyecto, se aumenta la probabilidad de obtener el permiso de planeación. En conclusión, las políticas de planeación urbana que impiden el crecimiento desordenado de las ciudades y que tienden a incentivar la redensificación son las que, cuando uno las suma al hecho de tener ciudades bien interconectadas con medios de transporte, como mencioné en el episodio 5, hacen que las zonas ideales para buscar propiedades para invertir sea cerca de las estaciones de trenes. Yo sé que esto les suena obvio a muchos de ustedes, pero al entender que las políticas de planeación van para allá, indican que cada vez más estas zonas van a estar en mayor demanda en el mediano y en el largo plazo, y que consecuentemente serán las áreas de las ciudades que más se valoricen. Un efecto de esto es el hecho de que a lo largo de los corredores de trenes, en cada una de las estaciones de las líneas principales de tren, los precios de la finca raíz han incrementado más que en ciudades del mismo tamaño que están ubicadas a una distancia similar, por ejemplo, en una ciudad más grande, donde solo están conectadas por carretera. El eje central de las políticas de planeación gira alrededor de los usos del suelo. Aquí en Inglaterra hay una metodología muy clara de cómo se clasifican los suelos. Mi idea no es aburrirlo, pues esto son un poco de tablas y de definiciones. Pero lo importante de pronto que ustedes deben llevarse hoy es que los diferentes tipos de suelos se clasifican en 5 grupos: A, B, C, D y E. A son para los usos comerciales, los cuales tienen 4 subcategorías: A1, A2, A3, A4, A5. La B corresponde a los usos de negocios y tienen 3 subcategorías. La categoría C son los usos residenciales, que tienen 5 subcategorías que van desde hoteles, hospitales, prisiones o casas en ocupación múltiple. D es para los usos no residenciales, que tiene 2 subcategorías, una para los colegios, por ejemplo, otros para sitios de reuniones como cinemas, gimnasios, etc. Y la E es para cualquier cosa que no se pueda clasificar en las otras 4. Normalmente cambiar el uso de un tipo de categoría a otra requiere la solicitud y la aprobación de una licencia de planeación.
lo cual es un proceso técnico que requiere el apoyo de profesionales. Hay un libro muy bueno que se llama Cómo obtener permiso de planeación por un par de consultores de planeación que se llama Spencer y Date. El link a este libro se los dejo en la descripción de este episodio para los que estén interesados. ¿Qué es el permiso de planeación o en sí una licencia de planeación? La construcción de una vivienda nueva o un cambio significativo a una edificación existente generalmente requiere una licencia o un permiso de planeación. El sistema fue concebido para impedir el desarrollo inapropiado, por ejemplo, que el vecino de un momento a otro construya otro piso. Hay muchos proyectos pequeños en los que no se necesita permiso de planeación. Estos proyectos se clasifican como desarrollos permitidos, o en inglés Permitted Development Rights, lo que implica que existe un consentimiento implícito para que estas modificaciones se puedan llevar a cabo. Un ejemplo claro de estos desarrollos permitidos es la remodelación del interior de una vivienda, en especial si el trabajo o las obras que se van a hacer no requieren que se amplíe lo que se conoce como la huella de la vivienda, es decir, que no se corran los muros exteriores para ningún lado. Por ejemplo, la conversión de un edificio adosado, como un garaje. Normalmente se puede convertir el garaje en un espacio habitable, ya que no se está aumentando la huella general del edificio. Otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, la extensión en la primera planta o en el primer piso de una vivienda. Estas extensiones se pueden normalmente hacer siempre y cuando la extensión no quede a menos de 2 metros del cerramiento y que no sea de más de 4 metros de profundidad si son casas que no están adosadas, para las casas adosadas que no sea más de 3 metros. Debe tenerse en cuenta que existen limitaciones a los derechos de los desarrollos permitidos, especialmente si se vive en un área de conservación o si estamos hablando de un edificio de conservación. O por ejemplo también hay excepciones si ya se ha realizado una extensión, por ejemplo, a un edificio existente. Es decir, si hace algunos años alguien ya extendió la parte de atrás de la primera planta en 3 metros, no se puede esperar que al cabo de 3 o 5 años le permitan a uno hacer otra extensión de otros 3 metros. Otro ejemplo claro es la conversión del ático de una vivienda que tenga un techo a 2 aguas. Si bien hay limitaciones en el volumen de metros cúbicos que se pueden convertir, en general hasta 40 metros cúbicos se pueden convertir sin problema. Estos ejemplos que les acabo de citar son para cambios pequeños en realidad, como los cambios internos de la propiedad, la extensión del primer piso o la conversión del ático. Ustedes se preguntarán, pero ¿cuáles son los criterios para una remodelación o para una obra de mayor envergadura? En el año 2014, el gobierno británico creó un mecanismo legal por medio del cual, por medio de un sistema abreviado de planeación, se puede utilizar un mecanismo que es similar a los mismos sistemas de derechos permitidos para permitir cambios de ciertos usos del suelo a otros usos del suelo. Por ejemplo, para el cambio del uso para un edificio que es hoy oficinas, por ejemplo tipo B1, para convertirlo en apartamentos a tipo residencial, que es la categoría C, la subcategoría C3. El gobierno permitió esta política o este sistema abreviado para permitir que edificios que hoy no son necesarios o que ya no cumplen con los requerimientos del mercado actual puedan adaptarse para darles otro uso. Este mecanismo hace que todo el proceso de planificación sea mucho más simple y más expedito. Sin embargo, hay ciertos aspectos que aún deben ser tomados en consideración, ya que no todas las oficinas o todos los locales comerciales se pueden convertir en viviendas. Si desean conocer sobre los desarrollos inmobiliarios en los que nosotros invertimos, no duden en contactarme al correo electrónico leo@bienes.co.uk. Voy a aprovechar estos últimos instantes de este episodio para contarles qué vamos a ver en los episodios futuros. En el episodio número 10 vamos a tener a 2 invitados, a Nicolás y David, quienes están dedicados de lleno al negocio de propiedades y siguen una estrategia de inversión muy rentable que es el alquiler de casas por cuartos en la ciudad de Liverpool. Y en el episodio 11 vamos a hablar un poco sobre por qué las tasas de interés son tan bajas en el Reino Unido. Muchas gracias por su tiempo y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.